En los recovecos más oscuros de la existencia, donde la sombra de la desesperación parece abrazar el alma, me encontré sumergido en un mar de incertidumbre. Las olas del dolor y la angustia amenazaban con arrastrarme hacia lo más profundo, pero en medio de esa vorágine, una luz divina me envolvió, cálida y reconfortante. Fue como si el universo mismo me abrazara, susurrándome palabras de aliento al oído, recordándome que no estaba solo en mi lucha, que había una fuerza eterna que me sostenía incluso en los momentos más difíciles. Cada desafío, cada prueba, parecía una montaña insuperable, un abismo infranqueable que amenazaba con devorarme. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, descubrí que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de problemas, sino en la presencia divina que nos acompaña a través de ellos. Fue en esos momentos de profunda aflicción que encontré la esencia misma de la fortaleza, una fortaleza que se nutre de la fe y la confianza en algo más grande que nosotros mismos. En los libros sagrados se habla de la perseverancia de los santos, de aquellos que enfrentaron pruebas inimaginables con una fe inquebrantable en el Todopoderoso. Recordé esas historias, esas palabras de aliento que han resistido el paso del tiempo, y encontré en ellas un eco de esperanza para mi propia situación. Sabía que si ellos, con toda su humanidad y fragilidad, habían encontrado la fuerza para seguir adelante, yo también podía hallarla. Cada paso en el camino de la vida parecía una prueba más de mi resistencia, una oportunidad para poner a prueba mi fe. A veces, la carga se volvía demasiado pesada y me encontraba al borde del abismo, listo para rendirme ante la adversidad. Pero en esos momentos de debilidad, una voz suave pero firme resonaba en lo más profundo de mi ser, recordándome que aún en la oscuridad más densa, la luz de la esperanza nunca se apaga. Fue así como aprendí que la verdadera fortaleza no se encuentra en la negación de nuestras debilidades, sino en la humilde aceptación de nuestra dependencia del amor y la gracia de lo alto. Cada lágrima derramada se convirtió en una plegaria silenciosa, cada suspiro en un testimonio de mi fe en la bondad y la misericordia divinas. Y aunque el camino parecía interminable y las pruebas incesantes, sabía que no caminaba solo, sino de la mano del Creador mismo, quien me daba la fuerza para no rendirme, incluso en los momentos más oscuros. Con cada amanecer, renovaba mi compromiso de enfrentar los desafíos con valentía y determinación, sabiendo que el mismo Dios que había creado el universo estaba conmigo, sosteniéndome en sus manos amorosas. Y así, con mi fe fortalecida y mi espíritu renovado, me dispuse a enfrentar lo que el día pudiera traer, sabiendo que, con la ayuda divina, sería capaz de superar cualquier obstáculo que se interpusiera en mi camino. Las pruebas y tribulaciones son los hilos con los que se teje el tapiz de la vida, y en medio de su tejido intricado, descubrí la trama de mi fe. Cada desafío se convirtió en una oportunidad para aferrarme más firmemente a la esperanza, para encontrar en la adversidad un propósito más alto. Recordé las palabras de las Escrituras que hablan de la perseverancia de los santos y la promesa de que aquellos que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. En los momentos más difíciles, cuando la carga se hacía casi insoportable, recurría a la oración como un ancla en medio de la tormenta. Cada palabra elevada al cielo era un recordatorio de que no estaba solo, de que el Todopoderoso escuchaba mis súplicas y conocía los anhelos más profundos de mi corazón. Aunque mis rodillas temblaban y mi voz vacilaba, sabía que en la presencia divina encontraba consuelo y fortaleza. Fue así como descubrí que la verdadera fortaleza no proviene de la ausencia de problemas, sino de la confianza en la fortaleza del Todopoderoso. Cada desafío se convirtió en una oportunidad para fortalecer mi fe, para recordarme a mí mismo que, aunque las tormentas de la vida puedan sacudirme, estoy arraigado en la roca sólida de la fe. Y así, con cada obstáculo superado, encontraba una renovada sensación de paz y confianza en el poder divino que me sostenía. En los momentos de duda y desaliento, recordaba las historias de aquellos que habían enfrentado pruebas aún mayores y habían salido victoriosos gracias a su fe inquebrantable. Su ejemplo me inspiraba a seguir adelante, a no rendirme ante las dificultades, sino a levantarme con determinación y coraje. Porque sabía que,
al igual que ellos, yo también podía encontrar la fuerza necesaria para superar cualquier obstáculo, siempre y cuando confiara en la guía del Altísimo. En medio de la oscuridad, encontré la luz de la esperanza, en medio de la tormenta, encontré la calma de la fe. Cada prueba se convirtió en una oportunidad para crecer, para fortalecer mi conexión con lo divino y para descubrir la verdadera medida de mi fortaleza interior. Y aunque el camino aún estaba plagado de desafíos, sabía que con la ayuda de Dios, podía superar cualquier cosa que se interpusiera en mi camino. En medio de la oscuridad, recurrí a la luz de la oración, dejando que mis palabras se elevasen como incienso hacia el cielo. En cada susurro, encontré consuelo, en cada súplica, encontré fortaleza. Aunque mis rodillas temblaban y mi corazón se sentía abrumado, sabía que mis lágrimas no caían en vano. Cada una era una ofrenda sagrada, un testimonio de mi confianza en la providencia divina. La oración se convirtió en mi refugio, mi santuario en medio de la tormenta. En sus palabras encontraba consuelo y dirección, una conexión directa con el corazón mismo del Creador. Cada momento dedicado a la oración era un recordatorio de que no estaba solo, de que el Todopoderoso escuchaba cada palabra, cada suspiro, y respondía con amor y misericordia. En medio de la incertidumbre, encontré la certeza de la presencia divina, una certeza que no se basa en lo que mis ojos pueden ver, sino en la fe inquebrantable en el poder y la bondad de Dios. Aunque las tormentas de la vida puedan amenazar con derribarme, sabía que en la oración encontraba la fuerza necesaria para mantenerme firme, para resistir los embates del mal y avanzar con valentía hacia la luz. Cada palabra pronunciada en oración era un acto de entrega, un reconocimiento de mi dependencia absoluta del amor y la gracia divina. A medida que me sumergía más profundamente en la comunión con lo divino, encontraba una paz que trascendía toda comprensión, una paz que me sostenía incluso en los momentos más difíciles. En la presencia del Altísimo, encontré consuelo para mi alma atribulada y fuerzas renovadas para enfrentar cada nuevo día con esperanza y confianza. La oración se convirtió en mi ancla en medio de la tormenta, mi faro en la oscuridad. A través de ella, encontré la fortaleza para seguir adelante, la sabiduría para tomar decisiones difíciles y la paz para aceptar lo que no podía cambiar. En cada momento de comunión con lo divino, experimentaba el poder transformador del amor de Dios, un amor que todo lo abarca, que todo lo sostiene y que todo lo renueva. En medio de la prueba y la tribulación, me aferré a la oración como un náufrago se aferra a un salvavidas, sabiendo que en ella encontraba la fuerza para no rendirme, la esperanza para seguir adelante y la certeza de que, con Dios a mi lado, ninguna tormenta podría derribarme. Y así, con cada palabra elevada al cielo, encontraba un refugio seguro en el amor eterno del Altísimo, un amor que nunca falla, que nunca desfallece y que siempre me sostiene en sus brazos amorosos. En medio de la tormenta, me encontré rodeado de voces que clamaban por mi rendición, voces que susurraban mentiras disfrazadas de verdad. Pero en el eco de su engaño, reconocí la dulce melodía de la voz divina, una voz que me llamaba hijo, amado, elegido. Fue entonces cuando comprendí que la verdadera fortaleza no se encuentra en la negación de nuestras dudas y temores, sino en la confianza en la verdad eterna que nos sostiene incluso cuando todo lo demás falla. Las voces del miedo y la duda intentaban arrastrarme hacia la desesperación, sembrando semillas de incertidumbre en mi corazón. Pero en medio de su clamor, encontré la fuerza para resistir, la fuerza que solo puede venir de la certeza del amor inquebrantable del Todopoderoso. Cada mentira derrotada era una victoria para mi fe, una confirmación de que, aunque las pruebas puedan ser duras, la verdad de Dios es más firme que cualquier adversidad. A medida que aprendía a reconocer la voz del Altísimo entre el ruido del mundo, encontraba la fortaleza para enfrentar incluso los desafíos más desalentadores. Sabía que, aunque las tormentas de la vida puedan sacudir mi fe, la roca sólida de la verdad divina permanece inmutable para siempre. En cada momento de duda, me aferraba a las promesas eternas del Altísimo, recordándome a mí mismo que en él encuentro la fortaleza para resistir cualquier embate del enemigo.
Las voces del miedo y la duda pueden ser poderosas, pero sé que son solo susurros en comparación con el rugido del amor de Dios. En su abrazo amoroso encuentro refugio seguro, protección contra las flechas envenenadas del adversario. Y aunque pueda vacilar en mi fe de vez en cuando, sé que el Altísimo nunca me abandona, que siempre está a mi lado, guiándome con su luz y dándome la fuerza para enfrentar cada desafío con valentía y determinación. En medio del clamor de las voces del miedo y la duda, me aferré a la verdad eterna del amor de Dios, encontrando en ella la fortaleza para resistir cualquier tormenta. Porque sé que, aunque pueda sentirme débil en momentos de tribulación, en la presencia del Todopoderoso encuentro la fuerza para seguir adelante, la esperanza para perseverar y la certeza de que, al final, la luz siempre vencerá a la oscuridad. Cada paso en el camino de la vida está marcado por la mano providencial que nos guía, una mano que nos sostiene incluso cuando nuestros propios pies titubean. En medio de la incertidumbre, encontré mi ancla en la fe, una fe que no se basa en lo que mis ojos pueden ver, sino en la certeza de lo que mi corazón sabe que es verdad. Fue así como descubrí que la verdadera fortaleza no se encuentra en la ausencia de miedo, sino en la valentía de seguir adelante a pesar de él. En cada encrucijada, en cada momento de decisión, encontré la presencia del Altísimo guiándome con sabiduría y amor. Aunque los caminos puedan parecer oscuros y confusos, confié en que aquel que me había llamado a la existencia también me mostraría el camino hacia la luz. En medio de la tormenta, aprendí a confiar en la dirección divina, sabiendo que en ella encontraba la fuerza y la seguridad para avanzar con valentía hacia mi destino. A veces, el camino parecía lleno de obstáculos insuperables y la duda amenazaba con paralizarme. Pero en esos momentos de debilidad, me recordaba a mí mismo las palabras del salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Con cada paso que daba, encontraba consuelo en la certeza de que el Todopoderoso caminaba a mi lado, iluminando mi sendero con su luz divina. En cada valle oscuro, en cada montaña imposible de escalar, encontré la promesa de un nuevo amanecer, la certeza de que aquel que comenzó la buena obra en mí la llevará a cabo hasta el día de Cristo Jesús. Cada lágrima derramada, cada suspiro de angustia, se convirtió en un testimonio vivo de mi confianza en el poder redentor del amor divino. Fue así como aprendí que la verdadera fortaleza no se encuentra en la negación de nuestras debilidades, sino en la glorificación de la gracia que nos levanta de ellas. En medio de las pruebas y tribulaciones de la vida, encontré la fortaleza para seguir adelante, la gracia para perdonar, el amor para perseverar. Porque sé que no estoy solo en mi lucha, que aquel que creó los cielos y la tierra camina a mi lado en cada paso del camino. Que su amor es mi escudo y su gracia mi fuerza, y que en él encuentro la fortaleza para enfrentar cualquier desafío que la vida pueda traer. Que su luz brille sobre mí en los momentos más oscuros y su paz llene mi corazón en los tiempos de tormenta. Y así, con mi fe enraizada en la roca sólida de su amor, sé que nunca me rendiré, porque Él es mi fortaleza, mi refugio, mi salvación. En cada momento de desesperación, en cada hora de desaliento, encontré la promesa de un nuevo comienzo, la certeza de que aquel que me llamó a la existencia me sostendría en cada paso del camino. Cada caída se convirtió en una oportunidad para levantarme más fuerte, cada error en una lección sobre la infinita paciencia del amor divino. Fue así como descubrí que la verdadera fortaleza no se encuentra en la ausencia de dolor, sino en la esperanza de la gloria que nos espera más allá de él. A medida que avanzaba por el sendero de la vida, encontraba la presencia del Altísimo en cada esquina, en cada momento de alegría y cada momento de tribulación. Su amor era el faro que guiaba mis pasos, su gracia la fuerza que me sostenía en los momentos más oscuros. Aunque el camino fuera difícil y las pruebas parecieran interminables, sabía que nunca caminaba solo, que el Todopoderoso estaba siempre a mi lado, dándome la fortaleza y la esperanza para seguir adelante. Cada desafío se convirtió en una oportunidad para crecer, para fortalecer mi fe y mi confianza en el amor inagotable de Dios. Aprendí a ver cada obstáculo como una bendición disfrazada,
una oportunidad para acercarme más a mi Creador y descubrir la profundidad de su amor por mí. Y aunque hubo momentos en los que me sentí tentado a rendirme, a dejar de luchar, siempre encontré la fuerza para seguir adelante en la promesa de que aquel que había comenzado la buena obra en mí la llevaría a cabo hasta el día de Cristo Jesús. En cada momento de desesperación, encontré la promesa de un nuevo amanecer, la certeza de que aquel que me había creado me sostendría en cada paso del camino. Cada lágrima derramada se convirtió en una plegaria silenciosa, cada suspiro en un testimonio de mi confianza en la bondad y la misericordia divinas. Y aunque el camino fuera difícil y las pruebas parecieran insuperables, nunca perdí la esperanza, nunca me rendí, porque sabía que en el amor eterno del Altísimo encontraba la fortaleza para seguir adelante, la paz para encontrar consuelo y la gracia para perdonar y ser perdonado. En cada momento de prueba y tribulación, me aferré a la promesa de que aquel que me había llamado a la existencia me sostendría en cada paso del camino. Con mi fe enraizada en la roca sólida del amor divino, supe que nunca estaría solo, que siempre tendría la fuerza y el coraje para seguir adelante, sin importar cuán difícil fuera el camino. Y así, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, continué mi viaje con la certeza de que en el amor eterno del Altísimo encontraba la verdadera fortaleza para enfrentar cualquier desafío que la vida pudiera traer. En cada momento de prueba y tribulación, me aferré a la promesa de que aquel que me había llamado a la existencia me sostendría en cada paso del camino. Con mi fe enraizada en la roca sólida del amor divino, supe que nunca estaría solo, que siempre tendría la fuerza y el coraje para seguir adelante, sin importar cuán difícil fuera el camino. Y así, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, continué mi viaje con la certeza de que en el amor eterno del Altísimo encontraba la verdadera fortaleza para enfrentar cualquier desafío que la vida pudiera traer. Cada día era una nueva oportunidad para crecer en mi fe y confiar en el plan perfecto de Dios para mi vida. Aprendí a ver cada desafío como una oportunidad para fortalecer mi relación con lo divino, para confiar en su guía y dirección en cada paso del camino. Aunque las pruebas pudieran ser difíciles y los obstáculos parecieran insuperables, sabía que en la presencia del Todopoderoso encontraba la fuerza y la esperanza para seguir adelante, sin importar cuán oscuro fuera el camino. En cada momento de desesperación, encontraba consuelo en las promesas eternas del Altísimo, en su amor inagotable y su gracia redentora. Aprendí a confiar en su plan para mi vida, a entregarle mis preocupaciones y temores, sabiendo que Él era capaz de hacer mucho más de lo que podía imaginar. Y aunque hubo momentos en los que dudé y vacilé, siempre encontré la fuerza y la esperanza para seguir adelante en la certeza de que el Todopoderoso estaba a mi lado, guiándome con su luz divina. A medida que avanzaba por el camino de la vida, encontraba la presencia del Altísimo en cada esquina, en cada momento de alegría y cada momento de tribulación. Su amor era el faro que guiaba mis pasos, su gracia la fuerza que me sostenía en los momentos más oscuros. Aunque el camino fuera difícil y las pruebas parecieran interminables, sabía que nunca caminaba solo, que el Todopoderoso estaba siempre a mi lado, dándome la fortaleza y la esperanza para seguir adelante. Con cada nuevo día, renovaba mi compromiso de confiar en el amor y la gracia del Altísimo, de seguir adelante con valentía y determinación, sin importar cuán difíciles fueran las circunstancias. Sabía que en Él encontraba la verdadera fortaleza, la paz que trasciende todo entendimiento y la esperanza que nunca falla. Y así, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, continué mi viaje con la certeza de que en el amor eterno del Altísimo encontraba la fuerza y el coraje para enfrentar cualquier desafío que la vida pudiera traer. En cada momento de prueba y tribulación, me aferré a la promesa de que aquel que me había llamado a la existencia me sostendría en cada paso del camino. Con mi fe enraizada en la roca sólida del amor divino, supe que nunca estaría solo, que siempre tendría la fuerza y el coraje para seguir adelante, sin importar cuán difícil fuera el camino. Y así, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, continué mi viaje con la certeza de que en el amor eterno del Altísimo encontraba la verdadera fortaleza para enfrentar cualquier desafío que la vida pudiera traer.
Cada día era una nueva oportunidad para crecer en mi fe y confiar en el plan perfecto de Dios para mi vida. Aprendí a ver cada desafío como una oportunidad para fortalecer mi relación con lo divino, para confiar en su guía y dirección en cada paso del camino. Aunque las pruebas pudieran ser difíciles y los obstáculos parecieran insuperables, sabía que en la presencia del Todopoderoso encontraba la fuerza y la esperanza para seguir adelante, sin importar cuán oscuro fuera el camino. En cada momento de desesperación, encontraba consuelo en las promesas eternas del Altísimo, en su amor inagotable y su gracia redentora. Aprendí a confiar en su plan para mi vida, a entregarle mis preocupaciones y temores, sabiendo que Él era capaz de hacer mucho más de lo que podía imaginar. Y aunque hubo momentos en los que dudé y vacilé, siempre encontré la fuerza y la esperanza para seguir adelante en la certeza de que el Todopoderoso estaba a mi lado, guiándome con su luz divina. A medida que avanzaba por el camino de la vida, encontraba la presencia del Altísimo en cada esquina, en cada momento de alegría y cada momento de tribulación. Su amor era el faro que guiaba mis pasos, su gracia la fuerza que me sostenía en los momentos más oscuros. Aunque el camino fuera difícil y las pruebas parecieran interminables, sabía que nunca caminaba solo, que el Todopoderoso estaba siempre a mi lado, dándome la fortaleza y la esperanza para seguir adelante. Con cada nuevo día, renovaba mi compromiso de confiar en el amor y la gracia del Altísimo, de seguir adelante con valentía y determinación, sin importar cuán difíciles fueran las circunstancias. Sabía que en Él encontraba la verdadera fortaleza, la paz que trasciende todo entendimiento y la esperanza que nunca falla. Y así, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, continué mi viaje con la certeza de que en el amor eterno del Altísimo encontraba la fuerza y el coraje para enfrentar cualquier desafío que la vida pudiera traer. Al llegar al final de este inspirador relato, deseo agradecerles por acompañarme en este viaje de fe y fortaleza. Espero que estas palabras hayan resonado en sus corazones tanto como lo han hecho en el mío. Vuestras reflexiones y opiniones son de gran valor para nosotros, por lo que los invito a que compartan sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Si este video ha tocado sus vidas de alguna manera, les pedimos amablemente que nos regalen un like, pues esto nos ayudará a alcanzar a más personas que puedan encontrar consuelo y fortaleza en estas palabras. Además, los invito a formar parte de nuestra creciente familia suscribiéndose a nuestro canal, donde encontrarán más contenido edificante y motivador como este. Por último, los exhorto a que compartan este contenido con aquellos que crean que podrían necesitarlo. Recordemos que juntos podemos ser una fuente de luz y esperanza en medio de la oscuridad. Que la gracia y el amor del Altísimo los acompañen siempre en su camino. Gracias por ser parte de esta comunidad de fe y fortaleza.